Se está conformando una matriz internacional a favor del diálogo en Venezuela y de alguna manera rechazando la injerencia y la intervención como salida a la crisis. Pero realmente, ¿en qué estado está el diálogo con la oposición? Que te pregunto porque a veces uno observa contradicciones en los discursos de la oposición. Yo diría que estamos en la no tan dulce espera, porque la insistencia en la realización de los diálogos viene de parte del gobierno. La oposición no utiliza la palabra diálogo. Están buscando la manera de sacarle el cuerpo y quizás por eso la declaración de la conferencia episcopal fue para ayudar y darle una justificación a la oposición para no sentarse en la mesa frente al gobierno para discutir la situación conflictiva que estamos viviendo en el país. Pero dentro de la comunidad internacional, la palabra diálogo es mágica, es el denominador común desde gobiernos o personalidades o movimientos de derecha hasta los de izquierda que llaman al diálogo como una solución para el problema que estamos viviendo. Además hay conciencia que la injerencia, la intervención ha sido terrible para los países que han sufrido intervenciones extranjeras. Bueno, es brutal. El imperio está haciendo peso y sin embargo el imperio no rehúye la palabra diálogo. Entonces eso causa incomodidad en la propia oposición que a pesar de ser imperialista, amiga de los poderes, de los superpoderes de estadounidenses, sin embargo no se siente bien respaldada cuando el propio gobierno de los Estados Unidos llama al diálogo. ¿Qué está pasando entonces en la oposición? ¿A qué intereses está respondiendo? Yo creo que ese es un saco de gatos y pienso que hay una inmensa inmadurez. Allí no hay estadistas, hay un montón de activistas de ultraderecha y algunas personalidades que van camino hacia la senilidad que se niegan a bajar un poco la guardia y bajar la voz y el tono para poder entrar a conversar, pero si no bajan la voz no se pueden hacer escuchar. Hay conciencia de que Venezuela es ingobernable sin el chavismo. O sea, hay conciencia de que el chavismo tiene un espacio y hay que respetarlo. El chavismo llegó para quedarse porque los excluidos de antes, que vivían en la indignidad del anonimato, hoy tienen voz, hoy tienen participación en esta democracia que por eso se llama participativa y por lo tanto no van a renunciar a sus grandes avances sociales a pesar de las amenazas de represión que puedan haber escondidas en las intenciones de la oposición más extrema. Cuando hablo de chavismo, incluso no me refiero al liderazgo actual, que puede cambiar, Sí. que puede renovarse. Me refiero a eso, a las banderas, a las conquistas, a los logros, a las aspiraciones de los sectores populares. Ocurre que inclusive como la gente se acostumbra a lo bueno, esas conquistas dan lugar, dan pie a nuevas aspiraciones de superación, de progreso humano. Esta declaración del presidente Obama a favor del diálogo en Venezuela significa que Estados Unidos abandona su política intervencionista en Venezuela, el objetivo de caotizar al país y se decide finalmente por fomentar la estabilidad en Venezuela. Yo creo que juega ambas políticas, quizás a ver cuál le sale, porque el grado de intervención, especialmente la presión mediática, pero también hay la presión financiera internacional. ¿Cómo es posible que a un país buena paga como es Venezuela, con un expediente limpio en materia de deudas internacionales, le sea negado financiamiento para emprender proyectos que puedan ayudar a sacar al país del conflicto? Con respecto a la oposición, para regresar al tema, ¿qué podemos esperar de la oposición en este reinicio del diálogo? Yo no sé si lo convierto en un juego de palabras, pero tenemos que esperar por ahora la espera. En tu opinión, ¿cuál sería el escenario, el mejor escenario para superar la crisis actual en Venezuela? Sentarse a conversar. Bajar el tono, ambos lados.
porque en la medida en que bajemos el tono y hablemos más bajo, pues tendremos más facilidad para para escucharnos. Los gritos hacen difícil la audición. ¿No se hace necesario concertar un proyecto de país, una visión de país, donde de alguna manera todos estos intereses tengan cabida, todos estos sectores tengan cabida? Todo eso tiene que ver con los espacios de entendimiento entre gobierno y oposición, pero hay que hablarlo, porque todo gira en torno a la solución cuya llave para la primera puerta es la apertura de los diálogos, pero ayer nos quedamos esperando. No asistieron. No, se les llamó, no hubo posibilidad de lograr los contactos adecuados y eso además coincidió, repito, con la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana que envalentona a los más radicales de la derecha en Venezuela y a los mayores enemigos del diálogo y a los mayores amigos del imperio. Yo observo que son los intereses personales, el juego alrededor del poder lo que se está imponiendo en la oposición y no el interés nacional y la necesidad de concertar y decidir un futuro compartido. Son pequeños militantes que no tienen vida, no tienen visión más allá del espacio que les permite su respectiva parcialidad política. Es gente que no ve más allá del horizonte. Chávez veía más allá del horizonte. Y un estadista tiene que ver más allá del horizonte. Tiene una visión geopolítica incluso. Pero estos pequeños gritones que uno, los pequeños gritones que uno ve por allí, despotricando, insultando, descalificando, negándose, dando patadas, no, pataleando, perdón, o dando patadas contra el piso, malcriados, incultos. Sin definir un proyecto, una visión. No, ahí no hay definición, es simplemente la negación de todo cuanto haga el gobierno y un alejamiento progresivo, si ya no total, del pueblo. ¿Qué podemos esperar entonces si la oposición no asiste a las mesas de diálogo? El aislamiento progresivo de la oposición. Porque en la medida en que el gobierno siga abriendo puertas y la oposición se niega a entrar, queda más evidencia esta locura de no querer ponerse de acuerdo con la otra fuerza en el conflicto político, que es el gobierno, que es el chavismo, que es el gobierno del presidente Maduro y la oposición misma. Ahora hay un aliado, en este momento hay un aliado muy poderoso a favor de la oposición y a favor de una estrategia, si se quiere, insurreccional. Es el malestar, el descontento por la crisis económica, el desabastecimiento y la inflación que está golpeando dramáticamente a las mayorías. Eso es verdad, es una situación desgraciada, es una tragedia que tiene que ser resuelto. Yo siempre digo que en esta situación hay como tres componentes generadores. Uno, el imperio obviamente, no sé en cuánta proporción, el enemigo endógeno, que sería el sector más negativo y más reaccionario del sector privado, el sector improductivo, y también la corrupción y la incompetencia de algunos miembros del gobierno que no han estado a la altura de las exigencias de un proceso revolucionario, sino todo lo contrario. Por el otro lado, tenemos un gran amigo en medio de esta situación conflictiva, que es la capacidad de los venezolanos para resistir la tentación de la violencia y de vías, su capacidad de comprensión de lo que está ocurriendo además. La mayoría de los venezolanos está a favor del diálogo, de la concertación, de la negociación. Eso es un tesoro. Los venezolanos andan buscando culpables, están buscando respuestas y soluciones por parte del liderazgo en general. Exacto. Se impondrá finalmente si la protesta callejera, la protesta contra la crisis económica o producida por la crisis económica, si la protesta avanza, eso va a ser un aliado importante para fortalecer las estrategias insurreccionales. Por supuesto, y una excusa, pero yo creo que eso va a ir disminuyendo. Y eso puede ayudar a que esta matriz internacional que se está creando a favor del diálogo pueda desviarse
y promover entonces, acompañar entonces una salida fuera del orden constitucional. Eso es posible, pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya venimos.